Buenas tardes a todos. Bueno, el mensaje que voy a compartirles el día de hoy tiene que ver con un tema muy importante, la autosuficiencia. Vamos a hablar de cómo la autosuficiencia puede impactar nuestra vida diaria, pero también nuestra relación con Dios. Seguramente este término lo han escuchado muchas veces. Hoy en día probablemente ya han escuchado sobre los carros, los nuevos vehículos y sobre su autonomía. ¿Cuánta distancia puede recorrer o cuánta distancia es capaz de recorrer un vehículo, un carro sin necesidad de recargar combustible o energía? Esa autonomía generalmente se mide en kilómetros o también se mide en millas. El auto eléctrico hoy en día, en la actualidad, más autónomo, es capaz de recorrer 800 kilómetros sin necesidad de ser recargado. Pero tarde o temprano necesitan una fuente de energía que los ayude a seguir funcionando, ya sea gasolina o electricidad. Además, también existen los carros con conducción automática, los llamados autos autónomos. No sé cuántos de ustedes en redes sociales han visto que algunas personas o han visto o tal vez algunos de ustedes han viajado ya en esos carros que piden un Uber. No sé si han visto esos videos que las personas piden un Uber y les llega el Uber sin conductor. Literal, para que el pasajero simplemente se monte en el carro y solamente van en el carro los pasajeros. Esos autos son capaces de detectar peatones, detectan los semáforos, detectan ciclistas, señales de tránsito. Ellos son capaces de cambiar de carril, giran, frenan, aceleran. Pero a pesar de toda esa tecnología, estos vehículos requieren supervisión. Si algo va mal o si se presenta algún imprevisto, alguien automáticamente debe intervenir para reprogramar la ruta o para solucionar el inconveniente que se haya presentado. Y es por eso que generalmente necesitan una conexión a internet que sea estable. También puede que hayas escuchado a muchos padres, tal vez a los tuyos o a otros, escuchar cosas como: quiero que seas autosuficiente, quiero que seas autónomo, que seas independiente, que puedas valerte por ti mismo. Y no es que eso esté mal, al contrario. Por lo general está acompañado de cosas como enseñarte a que tú mismo seas capaz de cocinarte tu propia comida, que seas capaz de lavar tu propia ropa, entre otras cosas. A veces también escuchamos frases de nuestros papás como: es que yo no te voy a durar toda la vida, a mí no me vas a tener siempre. Y no sé cuántos de ustedes, para darles un último ejemplo, alcanzaron a jugar los Sims. ¿Sí? ¿Todos? Exacto. Para quienes no lo jugaron, que veo que son pocos, es un videojuego porque en la actualidad aún hay personas, nosotros no, o tal vez algunos sí, lo juegan, y es un videojuego en el que uno crea su casa, uno crea sus personajes, selecciona la personalidad de sus personajes, escoge una carrera para ellos, una carrera profesional. Y los Sims tenían necesidades básicas. Ellos tenían que comer, tenían que dormir, tenían que divertirse, estar entretenidos. Incluso tenían necesidades sociales. Tenían que relacionarse con otros personajes dentro del juego. Y no sé si recuerdan quienes lo jugaron, que ellos tenían como unas barritas, y esas barritas eran unos indicadores y nos señalaban qué necesidades tenía en ese momento tu sim de comer, qué necesidad tenía de dormir, qué necesidad tenía de divertirse o de interactuar con otros personajes. Cuando las barritas estaban en verde, todo estaba bien, pero cuando las barritas estaban en rojo, ya sabíamos que era el momento o de ponerlos a dormir, o de ponerlos a que comieran, o de enviarlos a que visitaran a otros, o incluso de que se relacionaran entre ellos mismos. Y ese era el juego. Se repetía una y otra vez. Las barritas verdes se recargaban, pasaba un tiempo y las barritas se descargaban, se ponían rojas, y eso para nosotros era una diversión. Se repetía una y otra vez. Y lo cierto es que aunque ese juego
Es un juego. Nuestra vida no es tan distinta en ese aspecto. Nosotros también tenemos necesidades que necesitan ser satisfechas en nuestro día a día constantemente. Necesitamos descansar, necesitamos alimentarnos, necesitamos interactuar con otras personas. Y esto es porque, sinceramente, no somos seres autosuficientes. Pero quiero decirte algo importante en esta tarde, y es que, a diferencia de nosotros, Dios no tiene necesidades que cubrir. Él es completamente autosuficiente. Él no depende de nada ni de nadie. Y en Hechos capítulo 17, versículos del 24 al 25, la palabra nos dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. La palabra nos dice, nos enseña que Dios tiene una autonomía. Dios no tiene una autonomía que se encuentra limitada como nosotros. Dios no necesita descargarse. Dios no necesita recargarse, Él no se desgasta, no depende de nada ni de nadie para ser Dios. No es como esos dispositivos que se quedan sin batería, ni como una máquina que necesita estar monitoreada para no fallar. Quiero decirte que Él es la fuente inagotable de poder, de sabiduría, de vida, que Él es eterno, autosuficiente y que no fue creado ni mucho menos es sostenido por nada ni nadie. Amén. Y si Dios no necesita de nadie, Él no lo necesita, pero nosotros sí. Nosotros necesitamos de Él. Somos creación de Dios y por ende no somos autosuficientes. Necesitamos de muchísimas cosas durante un solo día. Necesitamos alimento, necesitamos descanso, necesitamos afecto, necesitamos relacionarnos con otras personas, pero por encima de todo necesitamos la dirección de Dios. Y es esa dirección la que necesitamos para poder seguir adelante y vivir una vida que esté marcada por el propósito, por la materialización del propósito de Él en cada cosa que hagamos. Amén. Y la realidad es que muchas veces queremos tener el control total de nuestras vidas, controlar el futuro, las decisiones, cada cosa que sucede, las relaciones, los tiempos. Queremos que todo salga tal cual como lo planeamos. Pero por más que lo intentemos, por más de que tratamos una y otra vez, no podemos dirigir correctamente el rumbo de nuestra vida por nosotros mismos. Como te decía anteriormente, necesitamos a Dios. Y esa necesidad de control muchas veces termina detonando en nosotros la ansiedad, el miedo, la inseguridad. Sentimos o cargamos con el peso de tener todo resuelto cuando en realidad es algo que no debemos hacer, es algo que no nos corresponde porque no fuimos diseñados para vivir una vida sin guía de Dios. Amén. La clave no es vivir con esa carga todo el tiempo. La clave no es vivir con cada uno de esos planes minuciosamente estructurados y planeados, sino en reconocer algo fundamental, y es la completa dependencia del Señor. El profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 10, versículo 23, le dice al Señor: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Amén. Eso quiere decir que el hombre, por más sabio o por más inteligente que sea, no tiene la capacidad de guiar su vida si no está conectado con Dios, ¿cierto? Y es que sin su dirección, pueden ser muchos los planes que nosotros tengamos, pero podemos terminar perdidos. Eso es lo que nos dice la palabra. Y es por eso que quiero hablarte de un hombre en la Biblia que era copero del rey de Persia. Y esto sucedió mientras la muralla de Jerusalén permanecía en ruinas, había sido derribada. ¿Saben de quién les hablo? De Nehemías. Les hablo de Nehemías. Y aunque en realidad hay muchas enseñanzas valiosas a lo largo de la vida de Nehemías, hoy quiero enfocarme
en lo que él hizo cuando se enteró de que la muralla de Jerusalén había sido derribada. La palabra nos dice que Nehemías inmediatamente se enteró de esto, se sentó a llorar desconsoladamente, pero también nos dice que Nehemías oró y ayunó. Cuando el rey lo vio tan triste y tan angustiado, le preguntó de qué forma o de qué manera lo podía ayudar. En Nehemías capítulo 2, versículo del 4 al 5 nos dice: el rey le preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté: si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíame a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Amén. Y aunque la palabra nos dice que Nehemías se sentó a llorar y que estuvo de duelo y desconsolado durante varios días, él no tomó la decisión en su emoción de marcharse a reconstruir la ciudad, sino que él inmediatamente consultó al Señor. Le preguntó a Dios antes de hacerle cualquier petición al rey. El rey no únicamente le concedió el permiso que Nehemías necesitaba, sino que también recibió protección por parte de los gobernadores de los territorios aledaños. Nehemías, el rey envió una carta a esos gobernadores en los que les decía que le permitieran a Nehemías transitar por esos territorios con seguridad. O sea, Nehemías logró viajar seguro. Consiguió el permiso y adicional a todo esto, la palabra nos dice que Nehemías también le solicitó al rey una carta en la que le pidiera al encargado del bosque del rey que le suministrara la madera que él necesitaba para reconstruir las murallas, las puertas del templo y su propia casa. Amén. La palabra nos dice que el rey concedió todas y cada una de las peticiones que Nehemías le había hecho. Es decir, que recibió permiso, recibió protección y también recibió los recursos que él necesitaba para reconstruir las murallas y para reconstruir su casa. Amén. Quiero decirte que cuando tú consultas a Dios, cuando tú caminas alineado a su plan, a su voluntad, Él respalda cada uno de los planes y porque es Él quien ordena y cada uno de tus pasos. Amén. ¿Cuántas veces, quiero que te preguntes ahí en donde estás, cuántas veces puede que hayas hecho algún plan que no resulta en la realidad como lo habías imaginado? Puede que en nuestra mente las cosas se veían de otro modo, todo encajaba o todo tenía sentido. Pero quiero decirte que resulta que somos seres limitados, que nuestra visión es corta, nuestra mente es finita. Pero eso no es un problema o eso no supone un problema cuando caminamos dependiendo completamente del Señor. Amén. Por eso es que la invitación el día de hoy es a buscar la dirección de Dios en todo tiempo, en todo momento, no únicamente cuando estamos afrontando circunstancias difíciles o complicadas. Cuando pensamos, ahora les voy a hablar de otra historia, y es cuando pensamos en la historia de Jonás, recordamos que Dios lo envió como profeta a Nínive. Nínive era una ciudad que se encontraba llena de pecado. Había perversidad, brujería, idolatría, prostitución. La misión de Jonás era clara. Él debía ir a la ciudad de Nínive y pronunciar el juicio de Dios sobre esa ciudad. Sin embargo, Jonás, en lugar de obedecer, se fue en dirección contraria de donde el Señor lo había enviado. Se fue, tomó un barco hacia Tarsis. Después de esto, una gran tormenta azotó el barco en el que Jonás viajaba y fue arrojado al mar. Se lo tragó un pez grande. ¿Y qué no le pasó a Jonás? Pero al leer de esta historia nosotros podríamos pensar: Jonás, si Dios te dice que vayas a Nínive, ve a Nínive, ¿cierto? Haga caso. Pero ¿cuántos de nosotros alguna vez en nuestra vida hemos querido trazar nuestra propia ruta o hemos ido en dirección contraria a donde el Señor nos ha enviado? Muchas, ¿cierto? Tal vez nos dice, es por ahí y nosotros nos vamos por allá. Pero
Recordemos, no somos capaces de ordenar nuestros propios pasos, lo que nos decía el profeta Jeremías. Yo te animo en esta tarde a que perseveres en la dirección de Dios, a que confíes en que los planes que el Señor tiene contigo son planes de bien y no de mal. Amén. Si tú cuentas con el respaldo del Señor, si cuentas con el respaldo de Dios, si es Él quien te ha enviado, no importa si es a Nínive, a Tarsis o incluso al desierto, o si estás atravesando una situación complicada, Él está contigo en todo momento. Amén. Amén. Y eso nos lleva a algo muy importante, y es, si es el Señor quien dirige nuestros pasos, si Él es quien marca nuestro rumbo, entonces no tenemos por qué temer. No hay lugar para el miedo, ni siquiera cuando las circunstancias son difíciles, son complicadas, ni siquiera cuando estamos atravesando un desierto. ¿Por qué? Porque no caminamos solos. Tenemos un Padre presente que está atento a nuestro cuidado, que está atento a cada una de nuestras necesidades. Y porque incluso en medio de nuestro desierto, Él está ahí con cada uno de nosotros. Amén. Quiero recordarte que en un desierto las necesidades, las condiciones son adversas y las necesidades se multiplican. Un desierto es un lugar desolado, un lugar en donde no hay señales claras, donde todo se ve igual y parece que no hay salida. ¿Cuántos han atravesado un desierto alguna vez en su vida? Todos. Cuando estamos en un desierto no sabemos por dónde seguir, qué dirección tomar, de dónde saldrá el agua, de dónde saldrá el alimento que necesitamos consumir. Pero a pesar de todo esto, Dios no dejó al pueblo de Israel desamparado cuando ellos cruzaban el desierto. La palabra nos dice que Él mismo los guiaba. Durante el día, una columna de nube les mostraba el camino, y durante la noche una columna de fuego les daba la luz. Y así fue como los israelitas pudieron caminar en el desierto durante el día y durante la noche. Es decir, ellos no caminaban a ciegas, sino que caminaban guiados por la presencia del Señor. Amén. Y así como el Señor guiaba al pueblo de Israel de día y de noche, así mismo lo hace contigo y conmigo. Declara en esta tarde que la presencia de Dios te acompaña en todo momento y que es Él quien dirige cada uno de tus pasos. Amén. El pueblo de Israel tuvo que cruzar ese desierto para poder llegar a la tierra prometida. Pero cuando el pueblo tuvo sed en medio del desierto, ellos clamaron al Señor y el Señor les respondió. Les dio agua para beber en medio de ese desierto. Cuando ellos tuvieron hambre, volvieron a clamar al Señor y el Señor nuevamente les respondió. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Bueno, la palabra nos dice que hizo llover maná del cielo. Dios fue capaz de hacer llover maná del cielo para alimentar a su pueblo, pero había una instrucción clara. No sé si alguno de ustedes la recuerda. Cada día debían salir y recoger lo que necesitaban únicamente para ese día. Amén. Algunos no hicieron caso y guardaron un poco para la mañana siguiente, pero ¿qué sucedió? Que el alimento amanecía lleno de gusanos y con un olor fétido. Esto nos enseña algo muy poderoso, y es que Dios suple nuestras necesidades, pero también nos enseña a depender de Él diariamente, día a día. Él no nos da para que vivamos desconectados de Él, de su presencia, sino para que cada día volvamos delante de Él en busca de dirección, provisión, y que reconozcamos quién es Él y que Él siempre estará por nosotros y que será Él quien nos sustente en cada una de las temporadas de nuestra vida. Amén. Debemos tener mucho cuidado de no caer en la falsa seguridad que el mundo nos ofrece. Esa seguridad que se basa en lo terrenal, en el título que tienes, en el lugar en el que trabajas, en lo que ganas, en la casa, en el carro que en el momento tienes, que has conseguido. Y el problema no es en tener cada una de esas cosas, ni prosperar.
El problema es cuando nosotros creemos que todo eso nos lo merecemos y que lo hemos conseguido por nuestro propio mérito. Podríamos pensar, estoy en esa posición porque soy muy inteligente, o tengo esto porque me lo he ganado con mi esfuerzo. Yo tengo una maestría o una especialización en X universidad. Pero no olvidemos que todo lo que somos y lo que tenemos es porque el Señor nos los ha entregado. Ha sido porque a Él le ha placido entregárnoslo. Amén. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios les enseñó a depender de Él diariamente. Él no les dio una provisión abundante para que ellos estuviesen abastecidos durante todo un mes. Les dio el maná necesario para cada día. No podían guardar al día siguiente, como les decía anteriormente, porque la comida, el alimento se dañaba. ¿Por qué? Dios quería enseñarlos a volver cada vez a Él, cada mañana, y confiar en que Él sería fiel nuevamente, que sería fiel cada día. Y esa es la misma enseñanza para nosotros en esta tarde, en el día de hoy. Dios quiere que confiemos en Él en el día a día, paso a paso. Que no pongas tu confianza en las cosas materiales, en la posición en la que Él te ubicó, sino en quién te la dio, sino en quién te posicionó. Amén. Y a veces la idea de tener una estabilidad puede llegar a confundirnos o a desviarnos un poquito. Puede que hoy tengas un contrato laboral, creo que todos trabajamos, puede que el día de hoy tengas un contrato laboral, un contrato de prestación de servicios, un contrato de obra o labor, y te angusties pensando, mi contrato llega hasta el 12 de diciembre de este año, ¿qué voy a hacer después? ¿Qué voy a hacer después de ese día? Pero quiero decirte que si estás caminando con el Señor, si estás caminando en dependencia absoluta de Dios, debes recordar algo muy importante. Y es que Él es quien dirige tus pasos. Y si Él cierra una puerta, es porque sencillamente no estaba alineada con el propósito de Él para ti. Y que cuando Él abre una puerta, nadie podrá cerrarla. Amén. No se trata tampoco de vivir con miedo y en angustia por no tener un papel firmado que me asegure que vamos a estar contratados hasta cierta fecha, o por no saber qué pasará mañana. Y tampoco se trata de confiar únicamente en que tienes ese papel firmado que te asegura que vas a estar contratado durante años y años, o que tienes esa estabilidad laboral. Tampoco se trata de confiar en ese contrato a término indefinido, o de confiar incluso en ese nombramiento en propiedad. Y si lo tienes, qué bendición, gloria a Dios. Pero aún así tu confianza no debe estar puesta en eso, sino en aquel que te sostiene y te sustenta. Lo que Dios quiere enseñarnos es que nuestra verdadera seguridad no está en lo que el mundo considera estable, en lo que las personas a nuestro alrededor consideran estable, sino en que Él nunca falla y en que Él nunca falta. Amén. Por eso debemos tener mucho cuidado en no caer en la trampa de la autosuficiencia. Cuando empezamos a vernos a nosotros mismos como nuestra propia fuente de provisión, dejamos de mirar a Dios como nuestro proveedor. Y qué peligro, porque ese es un error muy grande. Te recuerdo nuevamente que no son tus capacidades, que no es tu inteligencia, que no es tu experiencia, que no son tus logros, es Dios. Es el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra. Jehová Jireh, el que provee todo lo que necesitamos. Amén. Amén. Y un punto fundamental en esta dependencia es la oración. Puede que un día dejes de orar, puede que otro día estés cansado, la rutina. O simplemente puede que estés pensando que todo esté bien y que no hace falta orar. Que no hace falta hablar con Dios, que no hace falta comunicarnos con Él. Pero cuando nosotros dejamos de orar, cuando dejamos de tener intimidad con Él, cuando dejamos de presentarle al Señor cada una de nuestras peticiones, nuestros agradecimientos, nuestras decisiones, lo que en realidad estamos expresando, aunque no lo digamos con palabras, es: yo puedo solo. No te necesito, yo no necesito preguntarle a Dios nada. Yo sé manejar esto. Todo está bajo control. Y ahí es donde debemos tener más cuidado todavía, porque sin darnos cuenta podríamos estar edificando un ídolo. Y ese ídolo es el ídolo de la autosuficiencia.
Un ídolo que nos hace creer que no necesitamos del Señor en cada cosa que hacemos, en cada paso que damos, en cada decisión que tomamos. Y no sé tú, pero yo no quiero ser parte de las personas que buscan a Dios únicamente cuando están atravesando un desierto, sino ser parte de esas personas que son capaces de hablar con Él, de buscarlo con la misma intensidad cuando estamos atravesando el desierto como cuando estamos pisando la tierra prometida. Amén. Y después de 40 años en el desierto, alimentándose día tras día del maná que Dios enviaba del cielo, llegó el momento en que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. En Josué capítulo 5, versículo del 11 al 12 leemos: justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado cosechado de la tierra. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Amén. Y durante todo ese tiempo en el desierto, 40 años, Dios les proveyó el alimento diario. Cada mañana su sustento caía del cielo como una muestra de la fidelidad de Dios. Pero ¿qué pasó? Cuando ellos llegaron cuando pisaron la tierra prometida, que era el lugar que el Señor había preparado para ellos, el maná dejó de caer. Porque ahora esa provisión vendría de esa tierra. ¿Qué significa esto? La fuente siempre fue Dios. No fue el desierto, no fue el maná, ni siquiera la tierra. Tanto en la escasez como en la abundancia, Él es quien provee. Tanto en el desierto como en la tierra prometida, Él es quien nos entrega el alimento de cada día. Amén. Lo importante no es si estás en el desierto o en Canaán, sino que te mantengas firme en tu dependencia absoluta de Dios. Amén. Por último, quiero preguntarte, ¿qué podría salir mal si es el Señor quien dirige cada paso de nuestra vida? Nada. Y quiero que este sea el tiempo para reflexionar y pensar si tal vez hay algún área en tu vida en la que has estado batallando por tener el control y que necesitas en este momento rendirle al Señor, pedirle al Señor que sea Él quien se glorifique, que sea Él quien tome el control, que sea Él en sus fuerzas y no tú luchando y batallando. Y para terminar, quiero leerte lo que nos dice la palabra en Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Amén.